Buenas noches amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. Pese a que pues en un principio había cuestionamientos sobre pues si se iban a enjuiciar a los expresidentes y a toda sus exfuncionarios que fueron investigados por actos de corrupción. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues contundentemente dijo que sí, que por él pues él no quería, pero la población de México es lo que quiere y a petición de los mexicanos se harán las indagatorias y pues se iniciarán los respectivos y procedimientos de investigación y lo que resulte. Esto es algo legítimo, es algo que realmente los mexicanos pedimos. No es de ninguna manera venganza, sino simplemente lo que queremos es justicia, debido a que muchos de los mexicanos fuimos perjudicados por estas personas y entonces a la larga, o sea, yo les hago un recuento, pues que este endeudamiento que tuvo México externo y sobre todo también una mala política económica, una mala dirección que tuvo el país desde que se volvió independiente hasta posteriormente de la revolución, por medio del sistema presidencial, el PRI, y posteriormente dos sexenios del PAN y el PRD que gobernó en el Distrito Federal y otros países, partidos, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, todas estas personas estaban coludidas. ¿Para qué? Para que simplemente el sistema, la rueda de la fortuna siguiera girando y siempre los que terminábamos pagando, los que terminábamos en este caso con una mano adelante y otra atrás era el pueblo de México, la clase trabajadora, los campesinos, los migrantes, las personas que tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos para tener un mejor porvenir y que ahorita están y se tuvieron que adaptar a la vida en Estados Unidos y muchos están de manera ilegal y están en proceso de deportación o fueron deportados, y los que tienen papeles en cierta manera ya están bien en la Unión Americana, en Estados Unidos y Canadá, pero a final de cuentas lo que los arrojó a los brazos de Estados Unidos y Canadá fue la desigualdad social, la falta de oportunidad, un sistema económico fallido que cada 6 años se renovaba y cada 6 años fallaba y la deuda nunca bajaba y el país se fue en una quiebra técnica, y en dado caso de que tenían el país en quiebras técnicas, recurrían al endeudamiento externo, y hoy en día tenemos una deuda externa muy grande, es una deuda externa impagable, una deuda que ni siquiera nosotros vamos a tener vida para ver que por lo menos hay esperanzas de pagar, ni nuestros hijos ni nuestros nietos. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Eh, que, que todo esto es derivado de gobiernos corruptos, partidos políticos corruptos que lo único que buscan es enriquecerse y beneficiarse personalmente de todo. Las personas que en algún momento se postularon para dirigir al país como presidentes, como senadores, como diputados, como gobernadores, como presidentes municipales, y a su vez designaron a sus gabinetes dándole premio a sus amistades, a su círculo cercano, y todo el mundo enriqueciéndose a costillas del erario público de México, del pueblo de México. Entonces esto se nos hizo sistemático, se nos hizo progresivo, se nos hizo común. Entonces, imagínense, la mala fortuna era de haber nacido en una familia pobre,
en el campo, en la ciudad, hijo de obreros, hijo de trabajadores, y pues de alguna manera pues tener que salir adelante y pues a ver si había alguna oportunidad, alguna amistad, meterse a una dependencia de gobierno y pues poder pues tener lo indispensable. Así fue durante muchos años, después de la Revolución Mexicana, el proceso estabilizador y la sustitución de importaciones. Y pues las ciudades se llenaron de trabajadores para la iniciativa privada y para el sector público. Entonces se nos hizo muy común, pues en este caso, que pues la manera de progresar en esos estados fallidos pues era pues trabajando para el servicio público. Entonces pues el círculo pues se cerraba aún más, o trabajando para el Poder Judicial Federal, trabajando para el Congreso de la Unión, ya sea locales, sean en los estados, los poderes judiciales de los estados. Entonces pues erramos la política económica, erramos la dirección, nunca nos enseñaron a pedir cuentas, nunca nos enseñaron a pues ser autocríticos. Lo que sí nos enseñaron es durante muchos años a ver la televisión, a escuchar los noticieros en la radio, la televisión, y simplemente dejarnos llevar por las noticias, por cómo se estaba llevando el país, y lo que nunca nos dimos cuenta que los comunicólogos pues recibían dinero y pues a modo de que pues siempre informaran lo que quisieran y no oír nada en contra de las personas que estaban en el poder, ¿no? Entonces pues muchas generaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, pues se murieron en la creencia de esos comunicólogos, y pues realmente los que vivimos y vimos la cuarta transformación de la vida pública de México, y estamos viviendo, ya casi vamos para 7 meses, y que estamos viendo cosas impresionantes, que pues la corrupción pues abarcaba todo, y pues que a final de cuentas el pueblo de México terminaba pues siendo los paganos de toda esta situación. Entonces pues fue algo que se nos hizo costumbre, que se nos hizo tradición. Entonces ahora que pues se está rompiendo esos eslabones, y sobre todo le está costando mucho trabajo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a nuestro presidente electo, y también reconocemos que pues las personas con las cuales se rodeó pues también no están trabajando con la misma intensidad que la está trabajando él. Entonces pues hay una contradicción muy fuerte, hay algo que pues no nos está cuadrando, pero a final de cuentas el pueblo puede salvar al pueblo. A final de cuentas nosotros debemos de exigirle a nuestros gobernantes, y sobre todo que nosotros los pusimos, y que sobre todo que ahora sí pudimos elegirlos nosotros. Entonces es la hora de que nosotros seamos autocríticos. Esto incluye a los campesinos, a los trabajadores de la iniciativa privada, a los burócratas, a los comerciantes, a los vendedores ambulantes, a los que también ofrecen sus servicios, tanto para una empresa como para el gobierno, como de manera particular. Pues tenemos que hacer una gran reflexión para cambiar, para tener un mejor futuro. Pues sí, tenemos que romper muchos paradigmas, muchas barreras. Sé que no todos pues estamos de acuerdo pues cómo van avanzando las cosas, de cómo está fluyendo la manera de gobernar. En este caso pues las personas que necesitan, ahora sí que son sujetos y que solicitan un beneficio de los cuales está otorgando el gobierno federal por medio de la Secretaría de Bienestar, pues no hemos sido pues de alguna manera favorecidos. Entonces pues también hay nuestras dudas. Esos beneficios tienen que ser para toda la población mexicana. ¿Por qué? Porque toda la población mexicana tenemos
queremos pues salir adelante, ¿no? Y la manera de salir adelante hoy en día, pues no nada más con un trabajo, hay personas que tienen 1, 2, 3 trabajos y apenas salen al día. Los compromisos son muy grandes, entonces pues ahora sí que todos tenemos derecho a un préstamo, a tener un negocio, sea pequeño, sea grande, pero a final de cuentas tener un extra para pues por lo menos proveer a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros papás y pues por lo menos también vivir dignamente. Entonces esos programas sociales tienen que ser extensivos, tienen que llegar a toda la población la que votamos por este cambio, pues también debemos también de ser beneficiados. Sé que primero los pobres y luego los ricos, pero pues desgraciadamente en este país el 96% de la población son pobres. Entonces, ¿cómo podemos nosotros revertir eso? Pues por medio de trabajo. El pueblo de México es trabajador, tiene la iniciativa y pues se puede poner a chambear en cualquier punto, en cualquier lugar. Entonces, pues amigos y amigas, pues estamos ante una situación nueva, hay que experimentarla, hay que vivirla. Ahora sí que historias en las cuales pues ahora sí que nos fue muy mal con los anteriores gobiernos y a los que les ha ido bien, pues también tienen que reflexionar y que pues también ponerse en los zapatos de los demás. ¿Para qué? Para que haya una igualdad, una cuestión ecuánime. Las personas que no tienen empleo, las personas que no tienen un empleo fijo, las personas que no tienen prestaciones, o si tienen prestaciones que trabajan en pues, empleos de alto riesgo, en los cuales hasta su vida ponen en riesgo, y en los cuales pues ahora sí que los dueños, los patrones de las empresas, de los negocios, pues siempre buscan situaciones de contratación ventajosas. Entonces a final de cuentas la raza, el pueblo sale perdiendo. Entonces pues ¿qué hay que hacer? Pues la verdad hay que pues ponernos las pilas, hay que entender el momento y sobre todo ser valientes. Yo, como les digo en mis videos, de que tomen la cámara de sus teléfonos celulares, la cámara también de sus computadoras, de sus tablets, y atrévanse a pues abrir un canal de YouTube y a expresar lo que ustedes sienten. ¿Por qué? Porque parte de la educación que nos habían dado, ahora sí que el sistema neoliberal y el sistema fallido presidenciable del PRI, PAN, PRD, era de que pues teníamos que ser sumisos, que no nos metiéramos en problemas, que no manifestáramos lo que nosotros realmente sentíamos. ¿Por qué? Porque pues podíamos perder nuestro empleo, podíamos perder la vida, podíamos meter en problemas a nuestra familia y a final de cuentas pues nos metimos en problemas, nos quedamos sin empleos, nos quedamos pobres, nos quedamos sin oportunidades y pues el sufrimiento que nos propiciaron estos malos gobernantes, el quebranto económico hacia la familia y sobre todo la autoestima de las familias, como padres de familia, como madres de familia, como hijos de padres pues que no tienen empleo, que fueron despedidos, que son comerciantes, que son vendedores ambulantes, que tienen trabajos eventuales, que tienen que pues en este caso hacer los trabajos que nadie quiere. Y sobre todo, o sea, tanto en el sector público como en el sector privado, como en el campo, o simplemente pues que tuvieron que emigrar a otra parte. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de apoyo en sus lugares de origen. Entonces, como ven, el dolor de la población del pueblo de México es grande. Nos tenemos que sobreponer pues a la realidad. Yo los invito a ver la conferencia de prensa en la mañana, la mañanera. Hay muchas revelaciones muy fuertes. También entendemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador es ser humano y también se equivoca y que también pues tiene pues ahora sí que algunos desplantes de pues de un terrícola, un mexicano común y corriente, pero nosotros tenemos que ayudarlo. ¿A qué?
pues a decirle precisamente lo que pensamos y la realidad, y si no está haciendo bien las cosas, pues nosotros mismos exigirle una explicación y la corrección de esa situación. En este caso sabemos que su gabinete, las personas con las que se rodeó, pues no son de la o así que pues de agrado de todos, ¿no? Quisiéramos tener otro tipo de personajes, quisiéramos tener a otras personas, o que viéramos a nuestros vecinos, a nuestros conocidos que lucharon en el movimiento para que el presidente llegara a ser el mandatario de México, y al igual pues acudimos a su llamado, que carro completo por los diputados y senadores y los gobernadores y presidentes municipales de Morena, y pues que queremos ver resultados. Y también nos duele mucho que pues de alguna manera se hayan incrustado personajes del PRI, el PAN, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano en el movimiento de Morena, y que de alguna manera también no estén cumpliendo la situación, y que pues también digan que pues es lo mismo pero nada más revolcado. Pero tenemos que demostrar que el pueblo de México ya cambió, y al pueblo de México ya jamás nos van a engañar nadie. Entonces pues es una tarea pues más ardua todavía, una tarea que pues tenemos que hacer mucha reflexión, y sobre todo ya no decir mentiras, la verdad. Sé que pues en muchas ocasiones nos educaron para no escuchar la realidad, para de alguna manera suavizar y de alguna manera también mentirle a los demás sobre una problemática que teníamos. Eso viene desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, el posgrado, las maestrías, los doctorados, y pues que teníamos que tomar ventaja, y que pues los que no decían mentiras, no eran tramposos, el que no transaba no avanzaba, pues eran tontos, eran estúpidos, eran orates, no pertenecían a este mundo. Pero y que los que no progresaban, no transaban, no avanzaban, pues eran tontos, pobres y ignorantes, ¿no? Pero entonces el 96% de la población mexicana nos quedamos en ese supuesto, que ese 4% que nos vio la cara durante siglos, décadas, y que pues se escudaban bajo un partido y bajo una hermandad, que pues nos estuvieron saqueando, nos estuvieron robando en todos los sentidos. Entonces pues imagínense cómo está la situación, imagínense que realmente pues eh, es doloroso despertar en una realidad donde pues nada tienes, ¿no? Pero el que nada debe, nada teme. Entonces pues estamos con una mano adelante y una atrás, o sea, sin nada. Entonces pues nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Muchos decían, no, pues que eran patriotas, eran muy mexicanos el 16 de septiembre, cuando veíamos los festejos con derroche de dinero, y que pues los presidentes municipales, los gobernadores, los presidentes, junto con sus cuates, sus allegados, participaban de festejos en las oficinas gubernamentales, con todo pagado, todos los lujos, y veían desde arriba cómo el pueblo se divertía y los coreaba, y pues y los de abajo pues tenían que pagar por sus elotes, por sus cohetes, por su cena, por su bebida. Y pues ese es un gran ejemplo de cómo estaba realmente la sociedad mexicana, acostumbrada a que pues festejaban con un lujo, con el erario público, con los impuestos de los mexicanos, y nosotros pues abajo, como pues ahora sí, como los esclavos, como los sometidos. Y pues todavía nos hacían el favor de dar el grito, nos hacían el favor de aventar cohetes, nos ponían música ahí para regodearnos un rato y decirles. Y en realidad pues lo que pasó es que pues se burlaban de todos nosotros. Eran mexicanos cuando tenían que festejar, y tenían que festejar con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Entonces y todavía compraban mansiones,
vehículos, viajaban, cuentas en el extranjero, en fin, se daban la gran vida con nuestros impuestos y nosotros muriéndonos de hambre. Nosotros pues muchas de nuestros familiares, de nuestros seres queridos murieron en la pobreza, murieron en la angustia de que pues hasta para morirse se necesita dinero, y pues en este caso aprendieron a vivir sin dinero, sin poder adquisitivo, y pues condenados a una realidad, como decía el dicho, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Entonces es una frase de los 60, 70, y pues qué tipo de cine nos daban, teníamos que ver sus programas, pues totalmente analicen cómo vivimos, todavía en las redes sociales y en el internet encuentran todavía películas, encuentran documentales, cómo estábamos sometidos, y ahora que pues tenemos un gobierno electo y que está tratando de cambiar, pues tenemos que apoyarlo, y sobre todo nosotros tenemos que impulsar el cambio y sobre todo exigirles que hagan las cosas bien. No tienen derecho a equivocarse, a fallarnos al pueblo de México. ¿Por qué? Porque está depositado en ellos totalmente toda nuestra confianza, todas nuestras esperanzas, y ya no queremos pasar 6 años que de repente pues van a trabajar bien y salieron más rateros que los anteriores, y otros 6, y así se nos fue la vida y no aspirábamos a tener nada. ¿Por qué? Porque pues entre Guatemala y Guatepeor pues escogíamos al menos peor, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Esas frases nos dominaron, nos hicieron, y pues la verdad, amigos y amigas, pues hay que reflexionarlo, hay que verlo. Yo en estos momentos pues también trato de reflexionarlo, trato de ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque yo apoyé a Andrés Manuel López Obrador, apoyo al movimiento de Morena, apoyo a los funcionarios públicos, pero también trato de entender pues al pueblo, a la gente, a los campesinos, a los trabajadores, a los servidores públicos, su malestar, y que pues se esperaba mucho más de lo que ahorita está pasando, y el clamor de que si los funcionarios públicos que puso él no dan el ancho, pues con toda la pena quitarlos, removerlos y poner a otros que tengan más ímpetu, y sobre todo que el presidente nos cumpla con la encomienda que hicimos, y esos 25 puntos de la campaña se cumplan en su totalidad. A lo mejor no van a ser de aquí a 7, 8 meses, pero que se vayan cumpliendo. Y sobre todo lo que yo le pido al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya empiece a actuar. Ya son casi 7 meses y la gente está desesperada. Nosotros apoyamos al movimiento, le explicamos a la gente, pero también usted presidente, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ayúdenos a poderlo defender y a poder defender a Morena, al PT, Encuentro Social, a los diputados y senadores federales, estatales, presidentes municipales y gobernadores. Denos las armas, no nos reste pues ahora sí credibilidad, y pues al final de cuentas estamos en el mismo barco. Si usted claudica, si el barco se hunde, nos vamos a hundir también la población de México, ese 96% que votamos por usted, que es el pueblo de México, los pobres, clase media. La clase media no está muy bien convencida, pero pues nosotros tratamos de convencerlos y que pues sigan apoyando, que su fe no decaiga. Entonces, señor presidente, yo le dejo esta reflexión a usted y también la reflexión a ustedes, amigos y amigas. Yo soy Jorge Pineda Cabrera, denle like a mi video, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita para cada vez que subo un video pues les llegue la notificación, y sobre todo escríbanme, ya sea en YouTube, Facebook, Instagram, Blogger, Prestige, y sobre todo hay que hacer reflexión y no hay que dejarnos ganar por esos falsos mesías, y pues pensar qué es lo que está sucediendo y exigir, y sobre todo decir las ideas que tenemos. El pueblo que no conoce su pasado está
está tendiente, la puede repetir, nos puede regresar ese pasado, el cual quitamos si no nos ponemos las pilas. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos mañana y buenas noches.